Utilizó una decena de seudónimos y recorrió casi 20 países en 3 continentes distintos. Fue poeta y periodista y escribió en francés, inglés, ruso, cantonés y chino mandarín. Fue el revolucionario vietnamita que expulsó a los japoneses, a los chinos, a los franceses y a los yanquis. Quédate que en este video te cuento la historia del poeta Ho Chi Minh. Nguyen Sinh Khun nació el 19 de mayo de 1980. Hijo de un erudito dedicado al estudio del confucianismo, en 1911 salió a dar clases como maestro en el sur de Vietnam. Luego se subió a un barco a trabajar como cocinero, con la intención de conocer el mundo y seguir formándose. Así conoció ciudades como Nueva York y Boston y finalmente recaló en París, capital de Francia. Y en ese entonces Vietnam, ¿cómo era? Todo el sudeste asiático estaba sometido desde hace años al dominio colonial francés. El imperio francés había conquistado el territorio en 1987 y había unido a Vietnam, Laos y Camboya en una institución llamada la Indochina Francesa, que prolongaría su dominio colonial hasta bien entrada la década de 1950. Era una zona agraria muy pobre y desigual. El imperio del Vietnam era una monarquía títere que respondía a los intereses franceses. En los sectores medios crecía un nacionalismo revolucionario en una sociedad donde el 90% de la población se dedicaba a la producción de arroz y caucho orientado a la exportación. En París, en plena Primera Guerra Mundial, Ho Chi Minh se indigna por la cantidad de soldados vietnamitas que peleaban para el bando francés, con pésimos tratos por parte de la oficialidad. Se reúne con exiliados de Indochina e impulsa movimientos independentistas. Era un gran orador que encendía a las masas y transmitía de muy buena manera sus ideas y su forma de ver el mundo. Finalmente, Ho Chi Minh se aparta de su militancia socialista francesa al ver que muchos de los europeos seguían insistiendo en sostener sus territorios coloniales y reproducían ideologías imperialistas. Entonces, en 1923 se va a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la Convención Internacional, en plena explosión de la Revolución Rusa. Allí se inspira y se convierte en un gran admirador de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, el gran conductor de la Revolución Rusa, que comandaba el proceso bolchevique. En la Unión Soviética conoce a cuadros antiimperialistas de Oriente y junto a ellos parte hacia China, donde permanece hasta la guerra civil que enfrentaría a Mao con Chiang Kai-shek. Decide entonces partir al exilio para buscar apoyo para su revolución vietnamita. En su peregrinar pasa por Bruselas, Ginebra, Roma y la India. Cae preso en Siam, en la actual Tailandia, y desde Hong Kong funda el Partido Comunista del Vietnam. En 1941, con la ocupación japonesa, Ho Chi Minh regresa a su país después de 20 largos años de exilio. Funda el Viet Minh, una alianza de comunistas y nacionalistas, e intenta repeler a los japoneses en el norte mientras los propios franceses luchaban por retomar el control colonial de Vietnam. Reúne a 10.000 guerrilleros, casi todos ellos campesinos sin mayor preparación militar. Expulsa a los franceses, combate a los japoneses y declara la independencia de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Al poco tiempo establece el Estado comunista conocido como la República Democrática de Vietnam. Hubo historias heroicas en esa guerra. Una de las más conocidas se da cuando en Dien Bien Phu el general Von Nguyen Giap, con un ejército de campesinos en armas, aplasta al cuerpo expedicionario francés en Extremo Oriente y tras 9 años vence en la guerra. Ya en el poder, Ho Chi Minh democratiza el acceso a la tierra y realiza una reforma agraria. Combate hasta exterminar el analfabetismo y escribe poemas en vietnamita para impulsar el uso de su lengua materna. Impulsa una férrea política de reducción de los precios de los alquileres, fortalece el ejército vietnamita e inaugura nuevos diálogos internacionales con China y con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero su capítulo consagratorio sería en la guerra contra los yanquis.
Estados Unidos decide apoyar a los secesionistas de Vietnam del Sur para enfrentar a los comunistas de Ho Chi Minh. Una guerra desigual que duró casi 20 años y dejó 1 millón de fallecidos. El tío Ho fue el estratega que comandó el Vietcong, una fuerza de guerrillas que comienza a recuperar territorio de la invasión norteamericana. Las tácticas de guerrilla incluían senderos ocultos en la selva, túneles subterráneos, pozos de zorro camuflados bajo tierra y un entramado logístico que permitía incorporar armas desde distintos países. Sabotaje de infraestructura, organización político-militar y la llegada de las tropas yanquis en 1965 terminan de configurar el escenario. Con el desembarco yanqui también llegan los bombardeos sobre población civil, el uso de armas químicas y las masacres que marcarían este conflicto. La beta antiimperialista de la población vietnamita se levanta contra el opresor. En 10 años de combate usan el terreno a su favor y repelen la invasión gringa. Para ese entonces, Ho Chi Minh ya agonizaba en su cama lejos del campo de batalla y termina falleciendo un 2 de septiembre de 1969. No llegaría a ver la paliza épica de su pueblo al conquistador yanqui y la retirada vergonzante de las tropas invasoras norteamericanas. Desde entonces, Vietnam renació como una potencia socialista, con una economía mixta que combina cierta apertura del mercado con una planificación e intervención estratégica del Estado vietnamita, que lo ha convertido en una potencia regional. Actualmente, la capital del país, antes llamada Saigón, lleva el nombre del gran héroe nacional, el poeta Ho Chi Minh.